como todos sabemos, es la articulación intermedia del miembro inferior que va a unir el fémur con la tibia y con la rótula. ¿Qué tipo de articulación es? Es tipo trócleo ínglimo, a pesar de que en alguna bibliografía la van a encontrar como bicondilia, porque si ustedes se acuerdan, en la epífisis distal del fémur teníamos los cóndilos, pero para que fuera una articulación condilia tendría que ser uno solo. Como es bicondilia, funciona como una tróclea. Entonces, esta articulación van a entrar en contacto, ¿quién? Los cóndilos del fémur, los platillos tibiales y la cara articular o posterior de la rótula. Los medios de unión que va a tener son la cápsula articular y ligamentos, va a tener medios adaptativos, como vimos cuando vimos osteología, los cóndilos del fémur son estructuras que son mucho más, son convexas y son mucho más alargadas de anterior a posterior que los platillos, que las mesetas tibiales. Por lo tanto, acá vamos a tener los medios adaptativos de la rodilla, que son los meniscos articulares. El eje de movimiento, ¿cuál va a ser? De esta articulación tipo tróclea, ¿qué eje tiene? Tiene un eje lateral, o sea, un eje transversal, y el movimiento que se genera va a ser un movimiento de flexo-extensión. Bien, hasta acá. Cualquier cosa me van parando como siempre. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son las superficies articulares? Las que acabo de decir, los cóndilos tibiales, perdón, los cóndilos femorales, la cara anterior, que es la cara rotuliana. Acuérdense que la superficie articular del epífisis distal del fémur empieza en la parte anterior con la tróclea o la cara rotuliana y se continúa hacia atrás a través de la parte inferior de los cóndilos y sigue hasta atrás, hasta posterior. A nivel de la tibia vamos a tener los platillos tibiales y a nivel de la rótula la cara posterior articular de la rótula. ¿Tá? La vertiente lateral de la cara rotuliana, fíjense acá en esta, se ve mi mouse, ¿no? En la cara, en la parte articular de la tróclea rotuliana del fémur, fíjense como la vertiente lateral es mucho más ancha y extensa que la medial. El cóndilo medial va a ser, como ya lo vimos en osteo, marcadamente proyectado en sentido medial y también va a ser más estrecho y más largo que el lateral. ¿Tá? En esta vista anterior se ve perfecto como a nivel lateral la vertiente rotuliana es más alta y más ancha y el cóndilo medial es proyectado hacia adelante, hacia adentro, o sea, a medial, y es menos ancho que el lateral. Acá se ve mucho más largo y más proyectado. La superficie articular del fémur, entonces va a estar revestida por una capa de cartílago que va a ser más delgado en los bordes y más grueso a nivel central, ¿tá? A nivel de la tróclea femoral para la rótula. En la parte media entonces de los cóndilos va a alcanzar 3 milímetros de espesor. ¿Qué va a pasar con los platillos tibiales? Fíjense, el medial, acá tenemos la referencia, pero solo de ver ya podemos distinguir que este es el medial que va a estar acompañando la proyección del cóndilo femoral. Va a ser más largo en sentido anteroposterior, un poco más ancho, la superficie articular va a invadir, del platillo medial va a invadir la zona em, esta zona media, y el lateral va a ser más pequeño, más ancho, más redondeado. Fíjense cómo esto es más redondeado, esto es más alargado. ¿Tá? Entonces los platillos, la meseta tibial medial es más cóncava, larga y menos ancha que la lateral. Cada cara articular va a ascender sobre la eminencia intercondilia de la tibia hasta el vértice del tubérculo intercondilio que estaba por acá. ¿Qué va a pasar con el cartílago? Va a ser también más ancho, más grueso, perdón, en el centro que en la periferia, y eso va a resultar con que el platillo medial va a mantener la concavidad y el platillo lateral va a pasar a ser casi que convexo.
¿tá? El resultado entonces de la presencia de un revestimiento cartilaginoso tan grueso en el centro va a resultar en que la concavidad de la cara articular medial va a disminuir y la cara articular lateral va a ser hasta convexa de anterior a posterior. Como resultado de esto, chiquilines, es lógico que que pensemos cómo van a encajar los cóndilos femorales, que son estructuras redondeadas, convexas, de anterior a posterior y de lateral, cómo van a encajar acá. Para eso vamos a necesitar de ese medio de adaptación que son los meniscos. Recuerden que los meniscos, a diferencia de los rodetes articulares, son esas estructuras que en un corte también son triangulares, a símil de los rodetes, pero tienen dos caras, se adhieren solo a nivel periférico. ¿Se acuerdan que los rodetes, la cara del rodete que da hacia el hueso está adherida al hueso? En el caso de los meniscos, no. Entonces, vamos a ver qué pasa con los meniscos. Ya vemos en esta vista superior que son bien diferentes. Este menisco, que es el medial, fíjense cómo tiene una forma de C bastante abierta, y el menisco lateral es una C muy cerrada o casi una O, correspondiendo a la forma de la meseta y correspondiendo a la descarga de peso que va a tener desde el fémur, porque el cóndilo medial es proyectado, es más largo y es menos ancho. Entonces los meniscos van a ser dos, obviamente, uno medial y otro lateral. Cada uno de ellos va a constituir una lámina prismática triangular curvada en forma de media luna, ambos abiertos hacia el centro de la articulación. Entonces, en este corte de menisco, vemos que va a tener una cara superior, una cara inferior, una cara externa que es periférica, un borde interno que va a ser como el vértice de ese triángulo que resulta del corte, y va a tener los dos extremos. Entonces la cara superior es cóncava, va a estar en relación con los cóndilos. Fíjense cómo esta cara superior acá se ve cóncava en relación con los cóndilos, una cara inferior que va a estar adherida solamente a nivel periférico con la meseta tibial, una cara externa, que es la que va a estar adherida a la cápsula articular, el borde interno, que es cóncavo, que es afilado, y que la concavidad se va a orientar hacia adentro, hacia el centro de la articulación, hacia el centro de las mesetas. Y los dos cuernos, de los cuales, eh, a los cuales se va a adherir también a través de haces fibrosos a a la superficie de la meseta. Fíjense cómo en el menisco medial, vamos a tener un cuerno posterior, un cuerno anterior, igualmente en el menisco lateral, un cuerno anterior y un cuerno posterior. Ambos cuernos se van a adherir a la superficie de la tibia en el espacio del medio, en el espacio donde están los tubérculos intercondilios. En los cuernos posteriores en el espacio posterior, obviamente, los cuernos anteriores en el espacio anterior. Entonces acá tenemos una vista superior, esto es anterior, esto es posterior, esto es medial y esto es lateral. Y acá volvemos a ver la forma de los meniscos, como el lateral es cerrado, casi en forma de O completa, acompañando la forma de la meseta. El menisco medial va a ser mucho más abierto. Y observen acá como el cuerno anterior del menisco lateral se va a fijar al área anterior de la superficie intercondilia, inmediatamente anterior al tubérculo intercondilio, que acá no se ve porque está cubierto por esta parte esto es el ligamento cruzado anterior. El cuerno anterior entonces del menisco lateral se va a insertar inmediatamente lateral y posterior a la inserción del ligamento cruzado anterior. ¿Sí? Entonces, si vemos de adelante inserción del cuerno anterior del menisco medial, después vamos a tener la inserción del ligamento cruzado anterior, y por detrás y lateral vamos a tener la inserción del cuerno anterior del menisco lateral. El cuerno posterior, fíjense que se va a fijar en la parte posterior de la superficie intercondilia, por detrás del tubérculo intercondilio, y va a estar adelante
parte de la inserción de este ligamento, que es el cruzado posterior. Entonces, el menisco, bueno, sepan que del extremo posterior del menisco se va a desprender y lo va a acompañar, digamos, un ligamento que se llama menisco femoral, que acompaña el ligamento cruzado posterior. Si ustedes se imaginan, por arriba de esto tenemos los cóndilos femorales. El ligamento menisco femoral va a venir desde la parte posterior, va hacia lateral y posterior del cuerno posterior del menisco lateral, se va a ir hacia la zona interna del cóndilo medial del fémur, acompañando el ligamento cruzado posterior. Bien, ¿qué va a pasar con el menisco medial? Tiene esa forma de C mucho más abierta, se va a insertar por su cuerno anterior en el ángulo anteromedial del área intercondilia, anterior al ligamento cruzado anterior. Entonces, si yo miro la rodilla desde adelante y pienso en estas estructuras, voy a tener primero este haz fibroso, que es el ligamento transverso, que es un ligamento que va de menisco a menisco. Después voy a tener la inserción del cuerno anterior del menisco medial. Voy a tener el ligamento cruzado anterior y luego por detrás y hacia lateral el cuerno anterior del menisco lateral. ¿Tá? Ligamento transverso, cuerno anterior del menisco medial, ligamento cruzado anterior, cuerno anterior del menisco lateral. ¿Qué va a pasar con el cuerno posterior del menisco medial? Se va a fijar también en el área intercondilia, obviamente en el área intercondilia posterior, inmediatamente posterior a la inserción del cuerno posterior del menisco lateral, y va a estar anterior al ligamento cruzado posterior. Entonces, recapitulando, ligamento transverso, cuerno anterior del menisco medial, cruzado anterior, cuerno anterior del menisco lateral, cuerno posterior del menisco lateral, cuerno posterior del menisco medial y ligamento cruzado posterior junto con el ligamento menisco femoral. ¿Tá? Entonces esto es fácil de acordarse, chiquitines, porque si yo me acuerdo que el menisco lateral es casi una O, fíjense cómo sus dos cuernos están contiguos. El cuerno anterior contiguo al cuerno posterior. ¿Sí? Me tengo que acordar que adelante del cuerno anterior va a estar el cruzado y por último, de atrás para adelante, en esta zona media anterior, el cuerno anterior del menisco medial. Y hacia atrás, después del cuerno posterior del menisco lateral, tengo el cuerno posterior del menisco medial y por último, el cruzado posterior. Está el ligamento cruzado anterior, que ya lo vamos a ver en detalle, pero recuérdense, el anterior va a estar entre los dos cuernos y el posterior va a estar después de los dos cuernos y acompañado por el ligamento menisco femoral. Bien, entonces lo que les decía, el ligamento transverso, que es un ligamento que va a unir en la gran mayoría de los casos los cuernos anteriores de los meniscos, ¿tá? Ligamento transverso de la rodilla. Entonces, en esta vista un poco más amplia, vamos a reconocer esas estructuras. Tenemos esto que sería el tendón rotuliano, que ya lo vamos a ver, que forma parte de los ligamentos. Vamos a tener el ligamento transverso de anterior a posterior, transverso, cuerno anterior del ligamento del menisco medial, cruzado, los dos cuernos del menisco lateral, cuerno posterior del menisco medial y por último, lo más posterior es el ligamento cruzado posterior que va acompañado del ligamento menisco femoral. ¿Tá? ¿Qué más vemos acá? Acá vamos a ver ligamento lateral interno, ligamento lateral externo y vemos parte de la articulación tibio-peronea superior. Tendón rotuliano, como les dije, pero acá faltan muchas cosas. Seguimos. Bien, ¿cómo es la rótula? La superficie articular de la rótula, ¿se acuerdan que en la cara posterior de la rótula teníamos que 3/4 superiores era una superficie articular que tenía una cresta roma vertical que separaba dos superficies
la lateral va a ser mucho menor y más convexa, y la medial va a ser un poco mayor. Esta cara articular es la que va a articular con la tróclea rotuliana del fémur. Va a estar recubierta entonces por una por una gruesa capa de cartílago, presenta esa cresta roma vertical, con la que va a articular con la garganta de la polea rotuliana del fémur. Las dos caras colaterales, o sea, las que están a los costados de la cresta roma, van a ser cóncavas y se van a oponer a las vertientes femorales. ¿Tá? La cara medial va a ser más estrecha y menos excavada que la lateral. Bien, ¿qué va a pasar con la cápsula de la articulación? La cápsula obviamente se va a extender desde el fémur hasta la tibia. Recuerden que si sabemos que la tróclea, la superficie articular para la rótula del fémur, asciende a la superficie de los cóndilos, es anterior y es mucho más alta que la superficie de los cóndilos, sabemos que vamos a entender que la cápsula articular de la rodilla va a empezar en el fémur, en la parte central, va a ser más alta, va a estar más separada de la tróclea y a medida que va bajando se va haciendo posterior y se va a ir lateralizando y haciendo ese recorrido oblicuo hacia atrás. ¿Tá? Entonces, anteriormente la cápsula se va a insertar en el hueco supratroclear. Desde esa mitad del hueco supratroquear, la línea de inserción se va a inclinar a cada lado en un trayecto oblicuo, lateral e inferior, lateral al eje del miembro, no al eje de la posición anatómica, sino al eje del miembro. Ambas inserciones se van haciendo laterales, inferiores y van a ir a posterior para llegar cerca de la zona de los cóndilos. ¿Tá? Luego se va a dirigir hacia atrás, posterior, se dirige luego posteriormente sobre la cara lateral de cada cóndilo, alejándose de forma gradual del revestimiento cartilaginoso, va a ser mucho más cercana a nivel de la tróclea que a nivel de los cóndilos. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, el cartílago de los cóndilos es bastante inferior. Entonces la cápsula a nivel de los cóndilos va a quedar con una distancia de aproximadamente 1,5 cm. ¿Ah? Acuérdense que tenemos los epicóndilos ahí. ¿Qué va a pasar con la inserción tibial? Anteriormente se va a realizar en el borde de la superficie articular y después pasa a cada lado, va a ser un poco más hacia abajo, va a bajar unos 4 o 5 milímetros aproximadamente inferior al cartílago. Entonces, a nivel de la tibia, fíjense en esta figura que está en turquesa, como a nivel anterior es muy cerca del revestimiento articular y a nivel lateral se va alejando y se separa medio centímetro del cartílago de los platillos. Y la inserción rotuliana en todo el borde de la superficie articular. Fíjense cómo la rótula casi que se mete en la cápsula va a rodear y acá en este que vemos la cápsula cortada y colgando hacia abajo, vemos cómo la superficie articular de la rótula se insiere en la cápsula. ¿Tá? La cápsula va a rodear toda esa superficie articular. Bien, ¿qué va a pasar atrás? En el fémur, posteriormente a la inserción de la cápsula, la cápsula se aproxima al cartílago articular pasando escasos milímetros de los cóndilos. Después se va a incurvar hacia adelante en la fosa intercondilia y va a circunscribir la inserción de los ligamentos cruzados. ¿Tá? Recuerden que los ligamentos cruzados no están adentro de la cápsula, están afuera. La cápsula va a circunscribir esos ligamentos. ¿Tá? Y a nivel del cóndilo lateral, donde tenemos el músculo popliteo, ahí vamos a tener una zona donde a veces la cápsula se interrumpe y el popliteo entra en contacto directo con la articulación. Está en la tibia, la inserción capsular posterior va a descender frente a la articulación tibio-peronea. Fíjense acá cómo la cápsula baja hasta la proximidad de la articulación
y posteriormente va a seguir primero a cada lado el revestimiento cartilaginoso de los platillos y después se va a confundir con los ligamentos cruzados y acá abajo va a pasar, abajo y atrás va a pasar lo mismo, va a circunscribir al ligamento cruzado posterior. ¿Está? A nivel posterior la cápsula va a ser delgada y laxa, salvo en esta zona donde les dije, en la parte posterior de los cóndilos, que va a estar cubierta. Arriba de los cóndilos vamos a tener unas estructuras fibrosas bastante gruesas que se van a denominar casquetes condilios. Imagínense si viéramos una, creo que no puse acá, no, no puse, pero imagínense una vista lateral del fémur. Recuerden que esto sería anterior y esto posterior, les voy a dibujar con el ratón. El cóndilo, recuérdense que es mucho más prominente hacia posterior. Entonces, arriba del cóndilo vamos a tener esas dos estructuras que son los casquetes. ¿Tá? Cada casquete condilio se va a encontrar unido a la cabeza correspondiente del gastronemio, de los gemelos que se van a insertar en esa zona. Y algunas veces va a pasar que la propia cápsula va a desaparecer a esta altura y el tendón de la cabeza del gemelo se va a encontrar con la membrana sinovial de la articulación, en la zona posterior y mayormente en la parte lateral. Bien. Enfrente del tendón del músculo popliteo, la cápsula se halla ausente y la membrana sinovial entra en contacto con una bolsita sinovial que hay entre el músculo y la articulación, siempre en esta zona. Bien, vamos a ver entonces, ¿quedó lo de la cápsula y las superficies articulares y los meniscos? Da igual, obviamente usted lo tiene que repasar. Bien, pasamos a lo que son los ligamentos. Los ligamentos de la rodilla vamos a pensar en lo siguiente, en los ejes. Vamos a tener anteriores, vamos a tener posteriores y vamos a tener laterales. ¿Sí? Los anteriores son ligamentos que van a reforzar la cápsula articular y los vamos a encontrar en tres planos. Desde la profundidad hasta la superficie, los planos son los siguientes. El plano más profundo, y es lógico que lo entendamos de que el más profundo van a ser los ligamentos que son engrosamientos de la cápsula. Por arriba de esos engrosamientos capsulares nos vamos a encontrar con un plano medio que se llama tendinoso. Y entonces vamos a razonar de la siguiente forma. Tenemos cápsula, tenemos un plano de ligamentos capsulares, reforzamientos de la cápsula. Por arriba de eso, ¿qué va a haber? Un plano tendinoso, que corresponde a qué? A expansiones de los músculos vecinos. Acá vamos a tener el principal, que es el tendón rotuliano. Fíjense que en esta figura tenemos a la rótula desnuda acá y esto no existe porque arriba de eso el tendón del cuádriceps se va a continuar con el tendón rotuliano, que es el plano medio tendinoso. Y por arriba de ese plano tendinoso, lo más superficial va a ser el plano facial, el plano de la fascia profunda de la rodilla, que se llama fascia lata. Ya lo vamos a ver. Pero entonces, piensen, tenemos los huesos con sus cartílagos, los meniscos, tenemos la cápsula y por arriba de la cápsula un primer plano, el plano capsular. Por arriba del plano capsular un plano tendinoso y por arriba de ese plano tendinoso un plano facial, que es superficial, no se confundan, es superficial a nivel de los ligamentos anteriores, pero es la fascia profunda de la rodilla o de la pierna. ¿Tá? Bien, vamos piano, piano. Plano capsular. Y acá estamos viendo la rodilla de frente, una rodilla derecha. Esto es lateral, esto es medial. Vemos cómo va bajando acá el músculo cuádriceps, que ya lo vamos a ver, con su tendón cuadricipital, y se va a continuar hacia abajo con el tendón rotuliano. Dijimos que esto es un plano medio. Entonces vamos a ver lo que pasa a profundidad de esto, en el plano capsular. Vamos a encontrar acá lo que son las aletas rotulianas, que serían estas estructuras,
y los ligamentos menisco-rotulianos. Y entonces acá quiero que ustedes se imaginen, a ver si puedo dibujar. Tenemos a la rótula y el plano capsular va a tener 4 líneas de tensión, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores se corresponden a las aletas y las inferiores a los ligamentos menisco-rotulianos. Las aletas son estructuras triangulares, observen acá, que van a venir desde la zona superoexterna de la rótula y se van a continuar hacia atrás, hacia los cóndilos. Y los ligamentos menisco-rotulianos son también triángulos mucho más discretos que las aletas y van a venir de la parte inferolateral de la rótula hacia los meniscos. Entonces fíjense cómo este plano capsular va a pegar la rótula hacia atrás, va a estabilizar la rótula. Bien, vamos entonces. Las aletas rotulianas son esas 2 láminas, una medial y una lateral, delgadas, fibrosas, obviamente, engrosamientos capsulares, triangulares. La base va a estar en los bordes laterales de la rótula y el vértice va a ir hacia la dirección de los cóndilos femorales. Obviamente una medial y una lateral. La medial nace de la parte superior del borde medial de la rótula y va a terminar en el cóndilo medial posterior a la inserción del ligamento colateral tibial. Ahora vamos a ver enseguida en una imagen medial. Fíjense cómo acá la aleta rotuliana medial va a ir hacia atrás y va a terminar posteriormente a esta estructura que no se ve acá, pero que es el ligamento lateral interno de la rodilla o ligamento colateral tibial. La lateral es muy delgada, es un poco más alta, fíjense cómo, recuerden la forma de los cóndilos, recuerden la forma de la distribución de peso, ¿no? Porque este cóndilo es más proyectado. La lateral va a ser más delgada, se va a insertar en el borde lateral de la rótula, superolateral, y va a ir hacia atrás y se va a continuar hasta el casquete condilio lateral. ¿Tá? Recuerden que la aleta rotuliana lateral va a ser mucho más larga, va a ir hasta el casquete y va a entrar en contacto con el gemelo lateral y se va a confundir con él. ¿Tá? Entonces la aleta rotuliana medial va a entrar en contacto con el ligamento lateral interno y la aleta lateral es más larga, es más delgada y va a ir hasta el casquete y va a entrar en contacto con el gemelo externo o el gastrocnemio. Bien, ¿qué va a pasar con los ligamentos menisco-rotulianos? Fíjense, como ya les había señalado, son fibrosos que se van a extender oblicuamente desde la parte inferior de los bordes laterales de la rótula hasta el borde externo del menisco articular correspondiente. Son más cortitos, vienen acá a la parte anterior del menisco. ¿Tá? El lateral va a ser un poco más desarrollado, más grueso que el medial. Entonces, ligamentos anteriores de la rodilla, el plano más profundo, que es el plano capsular. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Aletas rotulianas y ligamentos menisco-rotulianos. 4 líneas de inserción desde los bordes de la rótula. ¿Tá? Las aletas, la medial va a ir a insertarse posterior a la inserción superior del ligamento lateral interno, la aleta lateral se va a ir allá al casquete, allá atrás al casquete condilio, y va a entrar en contacto con el gastronemio o gemelo externo. Los meniscos rotulianos van a ser más cortitos, el lateral un poco más grueso o más fuerte que el medial. Se van a insertar en los meniscos, en la parte anterior de los meniscos. Y acá, si vemos, déjenme borrar borrador, ahí. Si nos fijamos, esto es una vista medial, fíjense cómo la aleta rotuliana medial se va a insertar posterior
a la inserción superior del ligamento interno, que es este que se ve acá, que parece un triángulo con una base anterior y un vértice posterior. ¿Está? Entonces las aletas arriba, meniscos rotulianos mucho más cortitos abajo. Plano más profundo de los ligamentos anteriores de la rodilla. Bien, ¿qué vamos a tener por arriba de las aletas y de los meniscos rotulianos? El plano tendinoso. El plano tendinoso corresponde a las expansiones tendinosas de los músculos vecinos. Entonces acá, ¿quién vamos a encontrar? El ligamento rotuliano, que es este que vemos por debajo. Vamos a encontrar las expansiones tendinosas del músculo cuádriceps. Fíjense que este es el tendón común del cuádriceps, el tendón cuadricipital. Esto que se ve acá es el músculo vasto interno, que es uno de los vientres musculares del cuádriceps. Esto es el vasto externo, y estos músculos van a insertarse en conjunto con otros dos vientres que ya los vamos a conocer, formando este tendón cuadricipital. Este tendón va a tener expansiones que van a venir por arriba de la rótula, algunas verticales, otras oblicuas, y van a forrar toda esa parte anterior de la rótula por arriba del plano capsular. ¿Tá? Después vamos a tener retináculos rotulianos y vamos a tener la expansión prerotuliana del músculo tensor de la fascia lata. Ya les voy a mostrar que viene en la parte lateral de la articulación. Bien, piano a piano. Ligamento rotuliano, acá lo tenemos. Es una lámina tendinosa aplanada de anterior a posterior, ancha y muy gruesa, que va a constituir la parte subrotuliana del tendón de la inserción del cuádriceps. ¿Tá? Entonces, por una cuestión de nomenclatura, esto es el tendón cuadricipital y esto es el ligamento rotuliano, pero sepan que es una continuación. El ligamento rotuliano o tendón rotuliano es una continuación del tendón cuadricipital. ¿Tá? Entonces, va a insertarse superiormente en el vértice de la rótula, que esto es una mentira, porque esto no se va a insertar acá, esto se va a continuar, va a tener una parte profunda que se inserta en el vértice de la rótula. ¿Se acuerdan que la rótula tenía una parte inferior triangular donde prestaba inserción para este ligamento? Entonces va a tener fibras profundas que se van a insertar ahí y van a tener fibras superficiales que son una continuación de las fibras del tendón cuadricipital. ¿Ah? Esto no se interrumpe, simplemente se continúa. Esta parte inferior, que la llamamos ligamento rotuliano, es un poco más gruesa y tiene fibras profundas que se van a insertar en el vértice de la rótula. Pero esto todo es continuación del tendón cuadricipital. ¿Tá? Se va a dirigir entonces en sentido oblicuo, inferior y un poco hacia lateral. Fíjense cómo tiene una pequeña desviación y se va a insertar en la parte inferior de la tuberosidad de la tibia. ¿Se acuerdan que acá teníamos la espina, la tibia, la tuberosidad anterior de la tibia? Entre este ligamento rotuliano y la tuberosidad de la tibia vamos a tener una bolsita sinovial ahí. Bien. La cara posterior del ligamento rotuliano va a corresponder arriba, atrás del tendón rotuliano, arriba vamos a tener un cuerpo adiposo que se llama cuerpo adiposo infrarrotuliano, y por debajo de ese cuerpo adiposo vamos a tener una bolsa sinovial infrarrotuliana que la va a separar de la tuberosidad de la tibia. ¿Está? Entonces, ligamento rotuliano en un segundo plano de los ligamentos anteriores de la rodilla. ¿Tá? Y acá en esta vista lateral, aleta, menisco rotuliano, ligamento rotuliano. Acá por abajo, bolsita sinovial, y arriba, cuerpo adiposo infrarrotuliano. Bien, los retináculos. Los retináculos rotulianos van a ser, como les dije, expansiones, ¿no? Que van a tener los tendones del vasto medial y del vasto lateral. Van a expandirse, si bien tienen esta inserción común que es el tendón cuadricipital, van a tener expansiones verticales y expansiones oblicuas. Estas expansiones oblicuas van a cruzar la línea media y van a terminar de cubrir la rótula por delante. ¿Tá? Entonces, las verticales, expansiones verticales, vienen desde el músculo
siguen verticalmente por el mismo lado, digamos, si tomamos un eje de la articulación, y las oblicuas van a terminar en el cóndilo tibial del lado opuesto, en el platillo del lado opuesto. ¿Tá? Que en realidad no es en el platillo porque ya tenemos ahí un plano más profundo que es el plano capsular. Bien, y dijimos que teníamos la aponeurosis del músculo tensor de la fascia lata. Y si ustedes observan acá en esta vista lateral del miembro inferior derecho, el músculo tensor de la fascia lata es este, el vientre muscular es pequeño, ya lo vamos a ver ahora cuando demos músculos, pero tiene continuidad con esta estructura que es fibrosa, que es facial, que es la fascia lata. Entonces, a nivel inferior va a tener una prolongación en la parte, en la cara lateral de la articulación de la rodilla. ¿Tá? Entonces, esa aponeurosis situada anteriormente al retináculo lateral viene a ser por acá. Acá no, tenemos la banda iliotibial y esto sería la expansión del tendón de la fascia lata, que está por delante de la articulación tibio-peronea proximal. ¿Tá? Entonces se va a insertar en gran parte sobre el borde lateral de la rótula. Fíjense cómo en este esquema se ven las expansiones para el borde lateral de la rótula y en el cóndilo lateral de la tibia. ¿Tá? Va a recubrir entonces toda esa zona cercana o justa rotuliana lateral. Los retináculos rotulianos y la aponeurosis del músculo tensor de la fascia lata van a estar estrechamente unidos y van a formar ese plano tendinoso que se va a adherir a las aletas que van a estar por debajo. Recuérdense, vamos repasando, ligamentos anteriores de la rodilla, tres planos, el más profundo, las aletas y los meniscos rotulianos, el segundo plano es este del ligamento rotuliano, de las expansiones o retináculos rotulianos y de la aponeurosis del músculo tensor de la fascia lata. ¿Tá? Esto va a reforzar lateralmente la rodilla. ¿Y por qué es importante reforzar esta parte lateral? Recuérdense que el peso del cuerpo va a bajar por el fémur, va a distribuirse hacia la pierna. Acuérdense que el cóndilo medial va a estar más proyectado, entonces necesito algo que me fije la rodilla acá, este ángulo en valgo que tiene la rodilla, el fémur con la tibia. Ya vamos a ver que a nivel interno vamos a tener esta estructura que se llama pata de ganso, que la vamos a estudiar cuando veamos la parte muscular. Bien, y el más superficial de los planos de los ligamentos anteriores de la rodilla es la fascia profunda de la pierna. Esto que ustedes están viendo no es piel, chiquilines. Esto es la fascia profunda de la pierna. Por debajo de esto vamos a encontrar el plano tendinoso, por debajo del plano tendinoso el plano capsular. ¿Tá? Esto es la fascia de la pierna. Va a recubrir toda la cara anterior de la articulación y como ustedes pueden ver, se va a continuar. Es como si fuera una media. Recuerden, el sistema facial, creo que el año pasado les hablé un poco de eso, que es una red ininterrupta de tejido conectivo. ¿Tá? Arriba de esto tenemos el tejido celular subcutáneo con la fascia superficial y toda la parte de circulación y inervación superficial, y por arriba vamos a tener la piel. ¿Tá? Porque nosotros vemos esa figura y parece un piel, y no, eso es fascia. ¿Tá? La cara profunda de la fascia va a estar unida estrechamente a cada lado a la rótula, al plano tendinoso y en particular a la aponeurosis del músculo tensor de la fascia lata que viene por acá, y por eso se incluyen los medios de unión de la rodilla, pero en realidad reviste todo el miembro inferior. ¿Tá? Recuerden que entre esos diferentes planos de los revestimientos de los ligamentos anteriores de la rodilla, vamos a encontrar varias bolsas sinoviales que van a generar el deslizamiento entre ellos. Entonces, fíjense, como de la rótula hacia arriba, hacia adelante, vamos a tener una bolsa subfacial o prerrotuliana, y luego hacia arriba, hacia adelante de la fascia profunda, vamos a tener una
prerotuliana o subcutánea. ¿Tá? Entonces recuerden que entre la piel y la rótula vamos a tener dos bolsas sinoviales, en la parte anterior estamos hablando, ¿tá? Dos bolsas sinoviales, entre ellas la fascia profunda, por detrás de la bolsa prerotuliana o subfacial vamos a tener el plano tendinoso y después recién vamos a tener a la rótula, ¿sí? De la piel a la rótula hay un montón de gente. Bien, entonces, quedó el plano anterior de los ligamentos de la articulación de la rodilla, de profundo a superficial. Profundo, tenemos tres planos. Profundo, engrosamiento de la cápsula, donde vamos a encontrar a las aletas y a los ligamentos menisco-rotulianos. Recuérdense que desde la rótula salen esos cuatro líneas, 4 puntos que van a fijar la rótula a la articulación. Las aletas, la medial va a pasar hacia atrás, va a insertarse por detrás de la inserción superior de este ligamento, y acá estamos viendo la aleta medial. La lateral se va a ir atrás hacia el casquete, va a entrar en contacto con el gemelo. Los meniscos rotulianos mucho más chicos van de la rótula al menisco. Por arriba de eso, las expansiones tendinosas, ligamento rotuliano, los retináculos de los músculos del cuádriceps, de los bastos medial y lateral. Por arriba de eso, la fascia profunda. ¿Está? Bien, vamos a ver qué pasa con el ligamento colateral tibial o ligamento lateral interno de la rodilla. Lo vimos hace un ratito, que tiene una forma de triángulo, con una base anterior. Obviamente va desde el fémur hacia la tibia, desde el epicóndilo medial del fémur hasta la tibia. Va a tener dos fascículos, uno principal que es vertical y uno accesorio que es más oblicuo, y es que el que va a formar esa forma de triángulo, le va a dar esa fórmula de forma de triángulo. ¿Tá? Entonces tiene dos partes, una principal y una accesoria. La parte principal es la que es la más vertical, se inserta arriba en el vértice del epicóndilo medial. Va a estar situada esa inserción un poco por debajo, ¿se acuerdan del tubérculo del aductor? Y la inserción, y por debajo del tubérculo del aductor y de la inserción de la cabeza medial del gemelo. Va a estar cubierta en su parte superior por la aleta rotuliana medial. Se va a dirigir entonces inferior y ligeramente hacia adelante, se ensancha y se adhiere al menisco medial en su parte media. Después se va a fijar mediante algunas fibras profundas al cóndilo medial de la tibia a lo largo de la línea de la inserción capsular. ¿Tá? Entonces la inserción inferior se va a confundir con la inserción capsular. Bien, ¿qué va a pasar con con la parte accesoria? Va a ser más delgada. Ah, me olvidé decirles esto, que la inserción inferior se va a confundir con las inserciones del músculo semimembranoso, que es un músculo de los pertenecientes al grupo de los posteriores de muslo, y que se va a insertar en esta parte medial de la tibia. Ya lo vamos a ver y se lo recuerdo. ¿Está? Bien, la parte accesoria entonces va a ser más delgada, se va a encontrar en continuidad con la parte principal, pero hacia atrás. Se halla formada por fibras oblicuas que van a irradiar desde las inserciones femorales y desde las tibiales. Fíjense cómo son oblicuas las del fémur hacia atrás y hacia abajo, la de la tibia hacia arriba y hacia atrás, y van a insertarse en la periferia del menisco medial. ¿Tá? Entonces recuerden que el ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla, también conocido como colateral tibial, va a tener esa parte principal que es más vertical, a pesar de que se orienta un poco hacia abajo y hacia adelante, una parte accesoria, y que en su línea media se va a insertar en el menisco medial. ¿Tá? Eso es importante porque hay que recordar que el menisco se fija solamente en la periferia, no es como un rodete que se fija toda su parte inferior a la superficie articular. Entonces,
la inserción en el menisco va de cierta forma del ligamento lateral interno, va a ser otro medio de fijación para el menisco o de estabilidad para ese menisco medial. Bien, quedó. Inserción superior va a estar reforzada por la aleta, la inserción inferior va a estar en conexión con la inserción del músculo semimembranoso, que es una estructura que va a estar por debajo de la pata de ganso que vamos a ver después. Bien, es un montón, chiquilines, pero después lo van repasando y eso creo que no van a tener problema. Bien, ¿qué va a pasar con el ligamento lateral externo, también conocido como colateral peroneo? Es bien distinto. Vamos a poder diferenciarlos claramente, primero por la ubicación, obvio, y segundo porque el ligamento lateral externo de la rodilla no tiene contacto con la cápsula, a diferencia del ligamento lateral interno. Es un cordón redondo y grueso que se va a extender desde el epicóndilo lateral del fémur y se va a insertar abajo en la cabeza del peroné. Entonces, el ligamento lateral externo pasa de la tibia, no se entera de la tibia, ¿está? Va a ser, va a estar separado de la articulación, digamos, de la cápsula articular, va a ir directamente del epicóndilo lateral a la cabeza del peroné. Por arriba de él, lo que se ve, esta estructura que se ve como cubriendo la inserción distal del ligamento lateral externo, es el tendón del bíceps femoral, que es uno de los músculos de la región posterior del muslo que va a venir a insertarse acá a la cabeza del peroné. Entonces, arriba se va a insertar en el epicóndilo lateral del fémur, superior al surco del músculo popliteo. Recuérdense que acá teníamos una línea en el fémur, la línea poplitea, donde se iba a insertar el músculo popliteo, que va a ir desde la parte lateral hacia la parte interna o medial del fémur. Vamos a ver, se va a insertar en la tibia. Va a formar parte también de los ligamentos posteriores. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces se va a insertar superior al surco popliteo e inferior a la fosita de inserción de la cabeza lateral del gemelo. ¿Tá? Entonces, este ligamento, la inserción superior del ligamento va a estar ahí, entre el popliteo y el gemelo. Va a descender, tiene esa orientación oblicua hacia abajo y en sentido inferior y posterior. Recuérdense que el peroné va a estar un poco posterior a un eje vertical, digamos, de la articulación. Se va a insertar entonces en la cabeza del peroné anterior al vértice de la cabeza. El ligamento entonces es independiente en toda su extensión de la cápsula. Su extremo inferior va a estar recubierto por el tendón del bíceps crural o femoral, del cual va a estar separado por una bolsita sinovial. Bien, acá no se enteró de los ligamentos de la rodilla porque va rotando ahí. Bien, ¿qué va a pasar atrás? Recapitulamos, ligamentos anteriores, tres planos. Ligamento colateral medial o tibial o ligamento lateral interno, triángulo, parte principal, parte accesoria, se inserta en el menisco y en la cápsula. El ligamento lateral externo o colateral peroneo, fíjense acá como es un cordón que va a estar independiente, que no se va a enterar de la tibia, que va a venir del epicóndilo lateral a la cabeza del peroné, un poco anterior al vértice. Y ahora nos queda un plano posterior, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los ligamentos posteriores? Va a incluir los ligamentos cruzados, que son dos, un ligamento cruzado anterior y un posterior, que van a estar en la parte interna, van a estar en la zona intercondilia, y después vamos a tener un plano fibroso posterior que sí va a ser literalmente posterior. Bien, empecemos. Los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados tan famosos se tratan de dos cordones fibrosos. Acá estamos viendo el posterior, acá estamos viendo parte de la inserción superior del anterior, que se van a extender desde el espacio intercondilio de la tibia hasta la fosa intercondilia del fémur. ¿Tá?
Recuérdense, si vemos una vista superior de los platillos tibiales, de la superficie articular de la tibia, recuerden que entre las dos mesetas teníamos una zona intercondilia, ¿tá? Una zona que en el medio teníamos el tubérculo, una zona intercondilia anterior por delante del tubérculo intercondilio, una zona intercondilia posterior por detrás del tubérculo intercondilio. Si pensamos en lo que pasa en el fémur, entre los cóndilos teníamos esa fosa intercondilia, ¿tá? Los ligamentos cruzados van a estar ahí. Son verdaderos ligamentos posteriores de la articulación porque van a reforzar la parte posterior o intercondilia de la cápsula articular. Bien, tenemos, además de los ligamentos cruzados, vamos a tener entonces un plano fibroso que va a estar constituido parecido a lo que pasa con la parte anterior. Van a ser engrosamientos de la cápsula y expansiones ligamentosas de los músculos de la región. ¿Tá? Bien, empezamos con los ligamentos cruzados. Vimos ya, cuando vimos los cuernos de los meniscos, vimos que teníamos una inserción de un ligamento cruzado anterior y teníamos un ligamento cruzado posterior. Bien, acá en esta vista anterior vemos el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Fíjense cómo el ligamento cruzado anterior nace en la zona anterior de la zona intercondilia de la tibia, en la parte más medial, y se va a insertar en la fosa intercondilia del fémur, en la cara medial del cóndilo lateral. Parece un trabalenguas, pero si lo miramos, fíjense, el nombre ligamento cruzado ya nos dice que forman una X entre ellos. Obsérvenlo. Entonces, el ligamento cruzado anterior, si tomamos la inserción a nivel de la tibia, el anterior es el que va a estar adelante. Entonces, no piensen en la inserción del fémur, piensen en la inserción de la tibia. El anterior va a ser parte de una situación medial y se va a insertar en la cara medial del cóndilo lateral. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el cruzado posterior? Si tomamos una vista anterior de la rodilla y pensamos en la inserción de la tibia, el cruzado posterior viene de la parte más lateral de la zona posterior intercondilia y se va a insertar en la cara lateral del cóndilo medial. ¿Sí? A nivel de la fosa intercondilia del fémur. Entonces observen cómo en una vista anterior se cruzan, en una vista superior se cruzan. Estos ligamentos cruzados se van a cruzar tanto en sentido antero-posterior como en sentido transversal. Ellos, si usted, imagínense, yo estoy cruzando mis dos dedos índices como si quisiera hacer un gancho, en forma de gancho. Entonces, imagínense, ¿qué va a pasar con el ligamento cruzado anterior? Va a, vamos a verlo en esta vista lateral. El ligamento cruzado anterior va a evitar que el fémur se desplace hacia atrás. Y el ligamento cruzado posterior va a evitar o se va a tensar cuando el fémur se desplaza hacia adelante con relación a la tibia. ¿Sí? Otra cosa que debemos observar en este corte coronal, fíjense que hay una distancia entre sus inserciones superiores, pero en sus inserciones inferiores se van a insertar básicamente en una misma línea. Y en esta vista transversal vemos que hay una distancia menor entre las inserciones superiores que entre las inserciones inferiores. Todo esto para cuando vayan a estudiar biomecánica de la rodilla es muy importante que lo recuerden. ¿Sí? Bien. El ligamento cruzado anterior es anterior inferiormente y lateral superiormente, y el cruzado posterior es posterior inferiormente y medial superiormente.
y muchas veces se va a desarrollar una bolsa sinovial entre ellos. ¿Tá? Y recuerden que a nivel posterior y lateral tenemos que el ligamento meniscofemoral que vimos que salía de la inserción del cuerno posterior del menisco lateral va a acompañar al cruzado posterior y se va a insertar con él en la cara lateral del cóndilo medial. ¿Sí? Entonces acá, en esta vista superior de esa articulación, podemos ya entender que esta estructura que está separada de la articulación es el ligamento lateral externo, esta estructura que está en relación con el menisco medial y con la cápsula articular es el ligamento lateral interno. Podemos ver al menisco medial abierto, en una C abierta hacia el centro de la articulación, el menisco lateral casi una O, con sus dos cuernos muy cercanos. Vemos de atrás para adelante, ligamento cruzado posterior es posterior a los dos cuernos, después tenemos el cuerno posterior del menisco medial, cuerno posterior del menisco lateral, cuerno anterior del menisco lateral, cruzado anterior, cuerno anterior del menisco medial. ¿Sí? Y nos queda por último el plano fibroso posterior de la articulación, que dijimos que estaba en relación con los músculos de esa zona. Está el plano fibroso posterior, este es el músculo popliteo, que vimos que tiene relación con el cóndilo lateral y que tiene relación con la cara posterior de la parte superior de la tibia. Es el único músculo que se ve dibujado acá. Entonces ese plano posterior va a contar con dos ligamentos. Se van a llamar popliteos por la proximidad de ese músculo y por la zona donde están, que es la fosa poplitea o el hueco popliteo. Vamos a tener un oblicuo, observen cómo viene desde el cóndilo posterior, perdón, de la parte posterior del cóndilo externo, cruza hacia la parte medial, hacia el cóndilo medial, y se va a insertar en la tibia a nivel de la cara posterior, pero del borde medial. Y otro arqueado tiene una ubicación lateral, fíjense cómo es profundo el ligamento lateral externo, eh, y va a tener dos fascículos, uno vertical y uno más oblicuo, y relaciona al cóndilo lateral con el peroné. ¿Tá? Entonces, el oblicuo va a constituir una ancha expansión fibrosa que se fija al tendón del músculo semimembranoso, que ya vamos a ver aquí. A continuación se va a dirigir oblicuamente en sentido superior y lateral y va a terminar abriéndose en abanico y perdiéndose en el casquete condilio lateral. Y el arqueado, que nace del vértice de la cabeza del peroné y posteriormente se va posterior a la inserción del ligamento lateral externo, se va a ir desde ese punto superiormente y se va a dividir en dos fascículos y va a ir a perderse también al casquete, perdón, a la parte posterior del cóndilo lateral. Bien, entonces, antes de hablar de la membrana, terminamos los ligamentos de la rodilla. Plano anterior, tres planos, los engrosamientos de la cápsula, aleta y menisco femorales, los retináculos o el plano tendinoso con los retináculos, el ligamento rotuliano y el tensor de la fascia lata, y por arriba de todo eso la fascia profunda. Bien, que tenemos a los costaditos, ligamento lateral interno, ligamento lateral externo. Que tenemos atrás, en el plano posterior, ligamentos posteriores, ahí vamos a considerar a los cruzados y el plano tendinoso con los ligamentos popliteos, arqueado y oblicuo. ¿Tá? Bien, vamos a ver qué pasa dentro de esa cápsula. Tenemos a la membrana sinovial, que obviamente va a recubrir la cara profunda de la cápsula y se va a reflejar en el hueso desde la línea de inserción de la cápsula hasta el revestimiento cartilaginoso. Y acá vemos la sinovial de la rodilla. Recuérdense que atrás
teníamos una parte que la membrana sinovial entraba en contacto con el gemelo. Bien, entonces va a formar el contorno de las superficies articulares femorales y tibiales, va a formar en el contorno de esas superficies, va a formar un receso fondo de saco. Recuérdense que siempre la membrana sinovial va a tener que formar recesos para ir rellenando las zonas de la articulación que quedan libres. Es como si fuera un gel que se va desplazando a medida que muevo la articulación. Y recuérdense también que el movimiento articular es fundamental para que se segregue o se estimule la secreción del líquido sinovial, que va a rellenar esa articulación. Bien, adelante, ¿qué va a pasar? En sentido superior a la parte media de la cara rotuliana del fémur, se va a relacionar con la cara profunda del cuádriceps. Acá tenemos el cuádriceps insertándose en la rótula, sí, continuándose hacia abajo con el ligamento rotuliano. Entonces, entre el cuádriceps y la rótula y la tróclea rotuliana, vamos a tener ese receso subcuadricipital, ¿tá? Que se va a extender hacia la inserción capsular y mide aproximadamente 1,5 cm de profundidad, que es un montón, chiquilines, 1,5 cm de profundidad, piénsenlo. Bien, del lado tibial, la membrana sinovial solo va a formar un repliegue en la cara medial del hueso que mide medio centímetro de altura. Fíjense cómo es mucho más delgado. Sin embargo, frente al peroné, la membrana sinovial va a enviar profundamente al tendón del popliteo un divertículo denominado receso subpopliteo. ¿Tá? Eso es la cara lateral de la articulación. Y bueno, eso va a pasar por debajo del menisco, obviamente, porque el menisco está arriba del peroné. Bien, y acá vemos todo esto que está en verde es, obviamente que esto es membrana sinovial y estos son bolsas o bursas que van a estar promoviendo el deslizamiento de todos esos planos tendinosos. Y también vamos a tener, no olviden, los cuerpos adiposos a nivel de la rodilla, entre el tendón del cuádriceps y y la membrana sinovial, que el receso sinovial, vamos a tener este cuerpo adiposo, abajo el mucho más grueso, que va a estar por delante de los platillos y de los meniscos y por detrás del ligamento rotuliano. Por detrás vamos a tener uno también que es mucho es mucho menor, pero también vamos a tener un cuerpo adiposo posterior. Bien, entonces, ¿qué va a pasar por detrás? La membrana sinovial se va a dirigir directamente desde el fémur hasta la tibia, pero colateralmente se va a unir al borde de los meniscos. ¿Tá? La membrana sinovial a nivel posterior se va a unir colateralmente, perdón, al borde convexo de los meniscos, a la parte externa, periférica de los meniscos. Bien, eh, entonces esta conexión, digamos, con los meniscos constituyen, si bien solamente a los lados de la articulación, un tabique que divide la articulación en una parte que va a ser superior, entiendan, entre el menisco y el fémur, que se llama fémoro meniscal, y una parte inferior que va a estar entre el menisco y la tibia, que es la parte, el tabique, digamos, o la membrana menisco tibial. Recuerden que como el menisco no está conectado en su cara inferior con la articulación, va a generar esos dos espacios, ¿no? Un espacio por debajo del menisco y un espacio por arriba. Y eso después se va a ver como si fueran tabiques, pero en realidad es la membrana sinovial pasando de la zona superior a la zona inferior. Bien, en la cara posterior de la articulación, la membrana sinovial va a formar un repliegue que se va a dirigir hacia adelante y va a revestir a los ligamentos cruzados, pero que no va a estar entre ellos. Acuérdense que los ligamentos van a estar van a ser extracapsulares. ¿Tá? Y bueno, y acá los cuerpos adiposos. El cuerpo adiposo infrarrotuliano es esa masa que se va a interponer entre la cápsula y el ligamento rotuliano,
y a los lados vamos a tener los pliegues alares, que son como pliegues de la membrana que van a formar como si fueran una especie de tabiques. Fíjense que acá en esta cápsula abierta tenemos los pliegues alares, que son los que viene a ser por debajo de la rótula y por delante del cóndilo, forman como si fueran alas, ¿sí? Esas franjas sinoviales que se van formando para rellenar todos los espacios que hay en la articulación, que no son pocos. Bien, por último nos quedaría ver lo que son las bolsas, ¿sí? Las bolsas periarticulares, que son anexas a los músculos y a algunos ligamentos. Bueno, vamos a tener la suprarrotuliana, que va a estar habitualmente abierta en el receso sinovial subcuadricipital, que es esta que está entre el tendón del cuádriceps y el cuerpo adiposo que vimos que estaba en esa región. Después vamos a tener las prerrotulianas, que son las que vimos entre los planos. ¿Se acuerdan que vimos hoy cuando vimos los planos anteriores? Una que va a ser entre la fascia y entre el plano tendinoso y la fascia, y otra entre la fascia y los planos más superficiales. La bolsa anserina es un nombre rarísimo, pero yo lo que hago para acordarme es, como sé que está a nivel de la pata de ganso, me acuerdo de ganserina, pero sin la G. ¿Tá? Entonces esa anserina es una que va a estar situada entre los tendones de la pata de ganso y el ligamento lateral interno. Ya la vamos a ver cuando veamos esos músculos. Recuerden que en la parte lateral de la rodilla teníamos las expansiones del tendón de la fascia lata, del tensor de la fascia lata. En la parte medial vamos a tener el músculo semimembranoso profundo y un poco más superficial los músculos de la pata de ganso, que son expansiones tendinosas del semitendinoso, del grácil y del tensor de la fascia lata, que son músculos que vienen desde el fémur a la tibia. Bien, después vamos a tener las bolsas infrarrotulianas, una superficial y una profunda, y luego las del receso popliteo que vimos atrás, entre el músculo popliteo y el plano tendinoso de la parte posterior. Vamos a tener bolsas tendinosas que van a estar acá atrás, que no están dibujadas, pero que van a estar protegiendo a los gemelos de los cóndilos, de los casquetes, en la zona de los casquetes. Y la bolsa subtendinosa del bíceps, que no está acá tampoco, pero imagínense esto, el ligamento lateral externo. Acá tenemos una bolsa tendinosa, una bolsa sinovial, y por arriba la inserción del bíceps femoral. Y esta que tendría que estar por abajo de esta bolsa, que ya la nombramos, que es la bolsa del semimembranoso. Bien. El espacio es... ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Están mareados? ¿Se fueron? Es un montón, chiquilines, pero después estudienlo, repásenlo con cariño, que es una articulación fascinante la de la rodilla. El espacio situado en cada lado de la rodilla entre el cóndilo femoral y el cóndilo tibial está ocupado por una pieza de cartílago en forma de luna, un menisco, que veremos en un momento. El espacio en porción media, la fosa intercondilia, está ocupado por dos ligamentos cruzados. La fosa intercondilia y su contenido dividen la articulación de la rodilla en dos mitades casi separadas. Hay un hueso específico más que debemos traer a escena, la rótula o patela. Como veremos, la rótula está enclavada en el interior del tendón del cuádriceps, que viene desde aquí arriba y se inserta más abajo en la tibia, aquí, en la tuberosidad de la tibia. La parte posterior de la rótula está dividida en caras articulares. Estas se articulan ya sea con los cóndilos femorales cuando la rodilla está flexionada, o con esta área articular central cuando la rodilla está extendida. Se muestran aquí las dos superficies articulares de la tibia. Los dos meniscos se ubican por encima de las mismas. Estos son los meniscos, compuestos por fibrocartílago flexible. Difieren ligeramente en su forma. El lateral es casi circular, mientras que el medial tiene más una forma de C.
Chiquilines, una cosa que es importante que ustedes sepan, que como los cuernos del menisco lateral son tan cercanos, tiene esa forma casi que cerrada, observen lo siguiente, cuando él recién puso la pinza acá, la movilidad que tiene este menisco, como tiene las inserciones tan próximas, esto, si no tengo una buena fijación ligamentar y muscular, este menisco se mueve mucho porque se insertan muy cerquita un cuerno del otro. Ya el menisco medial, como los cuernos están más alejados, es lógico que se mueva menos. Por eso se lesiona muchas veces, se lesiona más en una lesión por movimiento, por un gesto deportivo, se lesiona mucho más el menisco lateral porque tiene mucho más movilidad. Se dan cuenta, como está tan separada sus inserciones, se mueve mucho menos. En un corte transversal, cada menisco es grueso en el extremo exterior y delgado en el extremo interno. Los dos extremos de cada menisco se insertan en el área interarticular de la tibia, los mediales bien separados y los laterales muy cercanos. Además, cada menisco se inserta por encima y por debajo a la cápsula articular, alrededor de todo su borde. Aquí se muestra parte de la cápsula articular. Más adelante la examinaremos con más detalle. El menisco lateral es mucho más móvil que el medial debido a que sus dos extremos se insertan muy Ay, no unidos. me acordaba que Esto había eso. aporta una gran movilidad a la cápsula articular alrededor de su inserción. Los dos ligamentos cruzados en el interior y los dos ligamentos colaterales en el exterior. Aquí se muestra el ligamento cruzado anterior visto desde el frente. Aquí se encuentra el ligamento cruzado posterior visto desde atrás. Para observarlos mejor, se elimina el cóndilo lateral del fémur. Fíjense cómo el cruzado posterior se inserta después de los cuernos de los meniscos Ahora podemos observar el ligamento cruzado anterior y el anterior entre los cuernos de los meniscos. que discurre desde aquí en la tibia hasta aquí en el fémur, en la cara interna del cóndilo lateral. El ligamento cruzado anterior evita el movimiento hacia atrás del fémur con respecto a la tibia. Observemos ahora el ligamento cruzado posterior. Para verlo mejor, se retira el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado posterior discurre desde aquí, en el fémur, hasta aquí, en la parte posterior de la tibia. El ligamento cruzado posterior evita el movimiento hacia adelante del fémur con respecto. Fíjense cómo acá se observa el ligamento menisco femoral, que está acompañando al cruzado, pero acá se diferencia. Respecto a la tibia. A través de la limitación del movimiento hacia atrás y hacia adelante, los ligamentos cruzados aseguran que los cóndilos del fémur permanezcan en su lugar a medida que ruedan sobre los cóndilos de la tibia. Sin ellos, el fémur rodaría hacia atrás de la tibia durante la flexión y rodaría hacia el frente de la misma durante la extensión. Obs- Que fíjense que cuando una persona tiene hiperlaxitud ligamentaria, es esa persona que tiene esa rodilla hiperextendida. ¿Por qué? Porque esos ligamentos no le dan la estabilidad que necesita. Por eso tiene que tener músculos muy potentes, muy trabajados para tratar de estabilizar ese movimiento. Son esas rodillas que se llaman en recurvatum, que estiran hacia atrás, o sea, estiran hacia atrás, hiperextienden. Observemos ahora los dos ligamentos colaterales, el ligamento colateral fibular en la cara lateral Fíjense cómo está y el separado la ligamento colateral articulación, tibial en la cara medial. acá triangular. El ligamento colateral tibial se extiende desde el epicóndilo medial del fémur hasta la parte superior de la cara medial de la tibia. El ligamento colateral tibial se fusiona con la cápsula de la articulación de la rodilla por detrás y también por delante.
Sus fibras profundas se insertan firmemente al extremo del menisco medial que se localiza aquí. Observemos ahora el ligamento colateral fibular, que es bastante diferente. Se También otro motivo por qué el menisco medial sea mucho más fijo. ¿Y por qué tiene que ser mucho más fijo? Porque es donde va acuérdense de la proyección del cóndilo, esa fuerza que ejerce el peso del cuerpo hacia adentro. extiende desde el epicóndilo lateral de la tibia hasta la cabeza del peroné. El ligamento colateral fibular permanece por fuera y al lado de la articulación de la rodilla. A diferencia de su contraparte, el colateral de la tibia no se fusiona con la cápsula articular, no está unido al menisco. Cuando se extiende la rodilla, ambos ligamentos colaterales se tensionan. Cuando se dobla, se ponen menos tensos. Por ese motivo, con la rodilla flexionada, nosotros podemos obtener un movimiento de rotación de la tibia si nosotros nos sentamos con los pies, sin apoyar los pies, la tibia puede rotar hasta 45 grados para cada lado, porque flexionada no tenemos tensión en los ligamentos laterales. Aquí se muestra el extremo distal del músculo cuádriceps, que examinaremos con más detalle más adelante en esta sección. Fíjense lo que son las expansiones tendinosas, o sea, no se puede separar lo que es el tendón del cuádriceps con el ligamento rotuliano. Esto es una cosa sola y obviamente va a tener una parte profunda que se va a insertar en la rótula, en el vértice de la rótula, pero también una parte superficial que es la continuación del tendón cuadricipital. Va a tener los retináculos, que son las expansiones de los bastos medial y lateral. Aquí se encuentra el tendón del cuádriceps. La rótula que está aquí se encuentra incluida dentro del tendón. La parte Recuerden que para que me confundí acá con el coso y recuerden que la rótula es un hueso sesamoideo, por lo tanto es un hueso que va a estar, va a estar inserido en en el tendón. Los huesos sesamoideos, el espacio situado en esperen un poquito que armé lío acá. Este, voy a terminar la idea. Vamos a ver después los huesos sesamoideos del dedo gordo del pie, que también van a estar adentro de los tendones de los flexores. O sea, recuerden que la rótula es un hueso sesamoideo, por lo tanto es un hueso que va a estar dentro de un ligamento. Para que hice cualquier cosa, tengo que volver acá, aquí, ya voy, ¿eh? Tiki tiki, ahí. el espacio situado en Paren, sería genial que pudiera adelantar el cada video. lado de la rodilla entre el cóndilo femoral. Esperen, voy a tener que pasarles el video porque no quiero que se pierdan nada. Entonces voy a tener que hacer esto. El espacio situado en cada articular de la rodilla, que examinaremos con más detalle. La articulación de la rodilla está unido al menisco. Está. Solo un segundo. Esa de cartílago en forma de luna, un menisco. No, no es esto, pero calma. Tengo que compartir esto.
El espacio situado en cada lado de la Ahí están rodilla entre el viendo. cóndilo femoral y el... No, profe. Ay, ¿por qué no me deja? A ver, para un poquito. O sea, estamos viendo como... Estás compartiendo pantalla, pero no el video. No se ve el video, pero están viendo toda mi pantalla. Sí, eso sí. ¿Y por qué no me deja ver el video? Paciencia, paciencia. Dejar de compartir. A ver si puedo compartir toda la pantalla. Eh, toda la pantalla. Yo creo que ahora tendrían que ver. A ver. Ahora sí, ¿no? El espacio situado en cada lado de la rodilla, peroné. Ahora sí. Cápsula articular. Está, Laterales se tensionan, tal del músculo cuádriceps. ahí. Y examinaremos con más detalle más adelante en esta sección. Aquí se encuentra el tendón del cuádriceps. La rótula que está aquí se encuentra incluida dentro del tendón. Ahí sí. Sí, profe. Dale. La parte del tendón que se encuentra por debajo de la rótula se conoce como ligamento o tendón rotuliano. En el lado medial y en Fíjense el que eso es una lateral, aleta cortada. el tendón se En continúa realidad con la un cápsula menisco articular rotuliano. de la rodilla. Entre el tendón del cuádriceps y el fémur se encuentra una extensión de la cavidad articular de la rodilla, la bolsa suprarrotuliana, revestida por la membrana sinovial. Este bolsillo lubricado posibilita el fácil deslizamiento del tendón del cuádriceps sobre el fémur. Se muestra ahora la articulación de la rodilla con la cápsula articular intacta. En la cara medial, la delgada cápsula se continúa con el ligamento colateral tibial, Fíjense las aletas. pero en la cara lateral, la cápsula está separada del ligamento colateral fibular. En la parte posterior de la articulación, la cápsula es gruesa y fuerte. Esta cápsula posterior engrosada limita la hiperextensión de la articulación de la rodilla. Ay, Aquí se ha dividido. Engrosada limita la hiperextensión de la articulación. fíjense acá el ligamento popliteo arqueado y acá la expansión, está medio cortado, pero la expansión del oblicuo, De la rodilla. plano tendinoso Aquí se ha posterior. dividido la cápsula fibrosa para observar su superficie interna. Por dentro está revestida por la membrana sinovial alrededor de toda la articulación, excepto en la parte posterior. En la parte posterior, como se observa si retiramos la cápsula, la delgada membrana sinovial, aquí está, pasa hacia adelante alrededor de los ligamentos cruzados, cubriéndolos por el frente. En el fémur, aquí se encuentran el cóndilo y el epicóndilo lateral, el cóndilo y el epicóndilo medial, el tubérculo del aductor y la fosa intercondílea. En la tibia, aquí se localizan el cóndilo lateral, el cóndilo medial, el tubérculo tibial y la cara articular para el peroné. Aquí se encuentran la cabeza del peroné, el cuello del peroné, la articulación tibio-fibular proximal y la rótula. Aquí se localizan el menisco medial, el menisco lateral y los ligamentos cruzado anterior y posterior, el ligamento colateral fibular, el ligamento colateral tibial, el tendón del cuádriceps, el ligamento rotuliano y la cápsula articular. Bien, ahora esto. Aquí tenemos la articulación de la rodilla. Esta parte de aquí es la patela o la rótula. Si la abrimos, podemos ver la articulación por dentro. Fíjense cómo la rótula Y sus está movimientos inserida. de flexión y extensión.
vemos bien cómo se mueve y podemos observar las partes que la componen, sus cartílagos, sus meniscos y en la parte central los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. Bien. Creo que por hoy estamos, ¿no? Es mucha información. Lo que voy a hacer ahora es pasar la lista y dejamos, bueno, las articulaciones tibioperoneas, que son bastante sencillas, y el pie para la próxima. Martina Aguiar, Acá, Lucas Aispurú. Acá, ¿Cómo estuvo ese campeonato? ¿qué campeonato? Ah, no, no eras vos, perdón. Nicole, Nicole, Caroline, presente. Catalina, Acá, Gabriel, se durmió, ¿no? Priscila, Acá, Macarena Fernández, Sofía Gómez, esperen que me... Ay, se me cerró el portal. Bien. Entonces Macarena no, ¿no? Sofía Gómez tampoco. Julieta, Antonella, presente, profe. Jessica. Presente. Bien. Angelina, Diego, Sofía Silveira, Kiara tampoco. Nicole, acá, profe. Matías, y María Pierina. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Yo les cuento esto, que voy a intentar cambiar con la profe de física, porque, bueno, me mata tener los miércoles, porque claro, ahora como no tengo los demás grupos, tengo solo ustedes, estoy a full con los pacientes y nadie quiere que yo vaya a la casa a las 8 de la mañana, entonces voy a intentar darles clase a las Profe, 8 y sí, disculpe, profe, yo no tengo la nota de mi parcial. Si me lo podría enviar. te lo puedo enviar para un poquito. Está. ¿Te animás a mandarme un mensajito por WhatsApp así yo te busco y te mando? Sí, claro. Gracias, Dale. profe. No, por nada. Sí, está igual, déjame que yo hable con ella, no, no es así nomás. Pero voy a intentar hacer eso, ¿está? Igual nos quedan pocas clases, no, pero como es una vez por semana, se me complica un montón, pero lo ideal para mí sería darles a las 8, pero bueno, en fin, vamos a ver si podemos. Bueno, por lo pronto nos veremos el miércoles que viene a las 10 de forma presencial. Yo no tengo problema de darlo de forma virtual, me queda perfecto, pero está. Eh, bueno, que tengan un buen día. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.